Continuamos con SF Divina Corrupción hablando sobre este caso particular en Inmobiliaria de Occidente y la Congregación Betania, pero en la general hablando sobre el tema de privilegios. Deben de mantenerse para las iglesias. Si se regula este tipo de privilegios, estamos previniendo que las iglesias sean víctimas u objetivos para hacer actividades ilícitas o realizar actividades irregulares. Ese es el tema de la noche. Sin lugar a dudas se ha encendido mucho el timeline de Twitter con este hashtag, porque son temas que muchas veces no se quieren abordar, porque parecieran ser políticamente incorrectos, Daniel, pero no es para nada, o sea, no estamos ofendiendo a nadie en este momento, estamos hablando... No digas eso, no estamos intentando ofender a nadie en este momento. No es el objetivo. Que lo estemos haciendo, seguramente más de una persona se siente ofendido, pero esas personas tienen que, se les invita a que aprendan a separar cuando estamos hablando de cuestiones humanas y de mala utilización de un discurso de Dios a, como decíamos antes, las cuestiones religiosas. Solo para que no nos digan que no decimos nada, nos están recordando mucho que después de este programa viene el programa de Cash Luna. Y dice que... Tendrán su oportunidad para, pues, si quieren seguir el programa y ver a Cash Luna, tienen todo el derecho hacemos la de hacerlo. ¿no? Pero una vez más, no es una cuestión de demonizar a nadie. O sea, Cash Luna tiene todo el derecho a tener el espacio televisivo que tiene, a divulgar lo que quiera divulgar. Y a velar también. Tiene todo el derecho a hacer eso. O sea, nadie está intentando demonizarle, ¿verdad? Ese derecho lo tienen los satánicos. Los Muni, que no dejaron entrar a Guatemala. Los tienen los del 666 del anticristo, que al final murió el anticristo, bueno, ¿verdad? Que eso que se tampoco llama, lo dejaron entrar a Guatemala. Se llama libertad religiosa. Libertad religiosa. Esa es la que tenemos que defender. Pero utilizar la libertad religiosa para formar empresas, defraudar al fisco, ¿verdad? Y que al pelo que seamos otros los que paguemos lo que los otros no han pagado y lo hagan en unas fachadas de iglesia o por lo menos en la misma dirección, ahí es donde viene el cuestionamiento. Incluso, de ahí usted quiere adorar a la piedra, usted es asceta, usted es agnóstico, usted es católico, evangélico, lo que sea. Eso está protegido por la libertad religiosa. Lo que no está protegido es la defraudación, que es el punto central de la presunción de delito en este caso. Pero sí reconoces, Estuardo, que aparte es que la SAT vea este tema de defraudación tributaria con todos los antecedentes y documentos que tiene para entrar a investigar a esa entidad financiera que se encontraba en el mismo lugar de la congregación. Y otra es entrarle al tema de las iglesias deben de pagar impuestos. Sí. Eso es muy alejado y no sé si la población está lista para ese debate. ¿Sabes qué sería muy interesante? Que precisamente una iglesia es como, no sé, como la de Cash Luna o la Fraternidad Cristiana y todos, sin que sea ley, den un paso adelante y digan, aquí está lo del César. Que renuncian a su privilegio fiscal. Sí, pues que renuncien a su privilegio fiscal y que den el ejemplo. Y ahí va a venir a velar, supongo, con sus 46 millones también atrás, ¿verdad? Y no sé si estoy siendo muy injusto aquí, pero entiendo que normalmente no hay una exposición pública de las cuentas de la iglesia. También podría ser, sin que estén obligados a hacerlo, una muy buena acción, porque son entidades públicas. Daniel nos puede ayudarnos a ilustrar un poco con esto. Perdón, solo en su tweet dice... Yo me voy a dormir después de Marisol. Bueno, después de la recomendación del clima. Es la libertad religiosa. Es la libertad religiosa. Usted se duerme. Si quieren quedarse a ver Cash Luna, que se queden a ver Cash Luna. Llega al punto, Daniel, si nos puedes ilustrar un poco. A ver, en otras latitudes, en sociedades menos conservadoras, menos religiosas, ¿cómo es el tratamiento o qué figura tienen las iglesias como sujetos tributarios? Depende del país, la verdad. En el caso de España sí hay un consorcio y sí hay privilegios. Lo que pasa es que España es un país enteramente católico. Ahí prácticamente la situación, digamos, las corrientes evangélicas no existen, son increíblemente minoritarias. Entonces, el gran privilegio lo tiene la Iglesia Católica. Se hace un concordato, hay un acuerdo, digamos, específico para las iglesias y es una constante fuente de debate, donde tú puedes, incluso en la declaración fiscal, puedes elegir
entre ONGs e Iglesia como gran categoría. Y eso ha sido muy criticado y sigue siendo muy criticado en España. Ha ido cada vez más haciéndose más laico y yo creo que ese es el camino. Lo que no ves en un país europeo prácticamente nunca es lenguaje religioso, aunque el presidente sea religioso, lenguaje religioso en política. Eso, al contrario que Estados Unidos, que está muy presente, en Europa prácticamente no existe. Y si ya nos vamos a países como Francia, como Noruega, como Suecia, ahí directamente estamos hablando de sociedades que son prácticamente ateas y agnósticas, todas enteritas. Una sociedad como la islandesa, por poner un ejemplo, es una sociedad muy pequeña y con unas circunstancias muy particulares. Yo creo que en los últimos estudios de gente, de millennials básicamente, en esas sociedades, hay prácticamente un 0% de creyentes. O sea, estamos hablando de gente que está entre agnóstico, indiferente, ateo, es el grueso de la sociedad. Solo para aclarar, obviamente no hay lenguaje religioso en una sociedad como esta. Solo para aclarar, no estamos haciendo una invitación a una sociedad agnóstica, porque más de alguien puede interpretar que estamos... Yo creía que era broma. Solo la evidencia sociológica lo que te muestra es que a más su desarrollo en un país es más chamanista. Aquí ya estoy hablando desde la antropología, yo soy antropólogo. Sí. A más pobreza, para que no... o sea, a más niveles de pobreza o pobreza extrema, chamanista. Chamanista significa que es comunidades o sociedades que andan buscando siempre una explicación o una ayuda, un favor de alguna deidad del más allá o de una explicación un futuro, metafísica. O sea, un futuro, pero es tan largo el futuro que entonces ya no nos preocupa, donde las calles van a ser de oro y las calles van a ser de cristal, el mar va a ser de cristal. Yo creo... Pero entre más desarrollada es una sociedad, tiende a ser más objetiva, se va más hacia la explicación de lo existente, de lo objetivo. Yo creo que sí existen personas creyentes que aceptan el debate de tributar, aceptan el debate de incluso pedirle cuentas al sacerdote o al pastor en qué está invirtiendo los fondos de las iglesias, y eso no te hace menos creyente, no te hace una persona menos devota. Aquí un tuit que acaba de entrar de Steffi dice: conozco yo iglesias pequeñas y pagan impuestos, no hay derecho a juzgar a todas, cada pastor es diferente, que es básicamente lo que qué bueno, y eso sería bueno conocerlo. Y eso sería bueno conocerlo por una razón sencilla. Y es para no mezclar una que quiera hacer empresas con la cuestión puramente de la fe y la doctrina. Pero vamos a la cuestión de impuestos. Imagínense ustedes un agente de la Superintendencia de Administración Tributaria los domingos o cada día de culto que esté atrás cuando ya regresen todos los alfolís, después de alfolí es donde echan la ofrenda. Que regrese el alfolí y cuente todo eso. ¿Por qué? Porque todo lo que se recoge como ofrenda es una renta. El 100% de lo que se recoge como ofrenda es una renta. ¿Por qué? Porque no hay costos, básicamente, ahí no hay costos. Pero si entonces, lo califican como donación, no se puede, no sería una renta. O sea, es una renta. En la práctica, en la práctica es una renta. Pero y yo no sé quién lo podría ver de bueno, entonces que se haga fundación, que se haga ONG, pero mientras sea iglesia, ¿verdad? Entonces, como está exenta, pero en el mundo de cumplir con obligaciones del César a lo del César y de a la deidad, lo que sea de la deidad, entonces habría una renta total. Y que el diezmo, la ofrenda y todo eso es una renta total. Aquí nos envían un comentario muy interesante, dice: para la inscripción de una iglesia, no importando la denominación, solo se necesitan 12 miembros y lo autoriza el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Esto es algo así como que en arca abierta cualquiera peca, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay de haber personas bien intencionadas y otros que miran esto como por eso digo, es la figura misma, es la institucionalidad la que permite que pasen estas cosas. Y también el hecho de que, y esto es algo de verdad inmemorial, esto ha pasado durante toda la historia de la humanidad, que mucha gente instrumentaliza el discurso religioso para sacar rédito. Estábamos hablando de Blanca Stalin.
¿Han visto a esa señora cada vez que tiene un micrófono en la boca? Se pone a hablar de Dios y de la voluntad de Dios y de que Dios proveerá y ese tipo de cosas. Es una instrumentalización del discurso religioso para sacar rédito. Clarísimamente. Que tampoco está prohibido. No, nadie está diciendo que ese discurso no está prohibido. Instrumentalización, Daniel, Starro, tiene sentido si vamos con esos datos que nos decías al inicio del programa. Si este país es un país profundamente conservador y religioso, el mensaje para que le llegue a las personas tiene que tener el componente religioso y divino. O sea, por eso yo creo que se entiende que los políticos que se quieren apreciar como candidatos viables a la presidencia no se van a pelear ni con la conferencia episcopal, van a todos los credos a dar ni con la Alianza Evangélica. Su tour. Al contrario, quieren votos, quieren estar bien con los dos grupos, ¿verdad? Para tener votos. Me llama la atención sobre todo, y también me recuerdo de algunos esfuerzos, incluso dentro de las congregaciones religiosas, cuando había asumido el arzobispo Bian, que habló sobre hacer una fiscalización y auditoría a las hermandades católicas en aquel inicio. Aquí están eso preguntando, se cayó y eso no avanzó. Y por líos que había dentro de las hermandades. ¿Qué Así tipo de líos? Líos financieros, ¿verdad? Que no tenían ningún nivel de fiscalización y tampoco había auditoría. Y entonces otros grupos de las hermandades se fueron a quejar y dicen, mire, estos se quedaron con todo el pisto. Aquí están preguntando una cosa muy interesante. ¿Qué pasa con el dinero que pagan todos los cucuruchos ahorita para Semana Santa por cargar? ¿Quién fiscaliza eso? Pues ese es el punto que estamos tratando. Institucionalmente, católico, evangélico, cucurucho o patriarca o lo que sea, es que la institución iglesia, cualquiera denominación que sea, y puede ser hasta musulmana o puede ser shintoísta si usted quiere, pero que debe tener una responsabilidad con el Estado. Ese es el punto que estamos tratando. Y por el contrario, el punto opuesto es el que nos ilustra hoy, Betania, ¿verdad? Porque como decía el mismo superintendente, oh sorpresa, es la misma dirección de la iglesia Betania, de esta inmobiliaria, o más sorpresa, es el hijo del líder de la iglesia el que está representando a esa inmobiliaria. Entonces hay demasiadas coincidencias en esto. ¿Qué está pasando ahí? Y esa es la pregunta y esa es la investigación que tiene que llevar a cabo MP. Bueno, hemos llegado al final. Daniel, no sé si querías decir algo para cerrar. Sí, vámonos rápido porque aquí Aldo nos dice, Yasho, vayan a dormir, quiero ver el programa de Cash Luna. Entonces, bueno, la libertad religiosa le permite. Vamos a dejarle ver el programa de Cash Luna, porque usted quiere ver el clima. Eso es lo que usted quiere ver. Starro quiere ver el clima, lo sabemos. Bueno, muchísimas gracias, Starro. Al César lo que es del César, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al clima lo que es del clima. Ok, muy bien. Bueno, Starro, muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias. A usted también por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya. Quédese con la recomendación del clima. Con Marisol Padilla. Feliz noche. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta. Muchísimas gracias a todos en casa, qué gusto poder informar las condiciones del clima. Vamos a tener una noche bastante fresca en todo el territorio nacional, especialmente si usted se encuentra en departamentos como Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, la temperatura bajo cero. Esa es la predicción para esta noche y parte de la madrugada. Las condiciones generales del clima de mañana martes, pues cielos parcialmente nublados, vamos a tener temperaturas cálidas al mediodía, frío durante la noche, alguna presencia de llovizna en sectores de la franja transversal del norte, cielos parcialmente nublados en Petén, en Ciudad de Guatemala, en toda la costa sur y los departamentos situados en el oriente. Conozcamos ahora las temperaturas máximas y mínimas. Vamos a comenzar en la meseta central y occidental. Esta noche abríguese 1 grado bajo cero en Quetzaltenango, 2 grados bajo cero en Totonicapán, 12 en Ciudad de Guatemala, 5 en Huehuetenango y San Marcos, 11 para Sololá y Zacatepeques, además de Chimaltenango, con una temperatura mínima estimada de 8 grados. La temperatura al mediodía de mañana martes en la meseta central y occidental oscila entre los 23 a los 26 grados. Conozcamos ahora las temperaturas de la costa sur. La mínima será de 21, la máxima podría alcanzar los 33 grados. En Chiquimula y en Zacapa, una noche fresca con 18 grados centígrados y la máxima que podría alcanzar al mediodía los 34. El Progreso y Jalapa entre los 20 a los 28 grados. La costa de Jutiapa podría subir a los 36. Petén entre los 16 a los 32. Quiché entre los 0 a los 23. Y Las Verapaces pues con una temperatura entre los 7 a los 25 grados. Y concluimos en el departamento de Izabal con una temperatura mínima esta noche de 20 grados. Una máxima mañana al mediodía que podría alcanzar los 31 grados centígrados. No se pierda al final de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro para más información del clima. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presentó